Listo. Buenas tardes. Mi compañera y yo hoy les venimos a hablar de las plantas de potabilización. Mi nombre es Margie y el de mi compañera es María Camila. Hola, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre las plantas de potabilización y su proceso, pero antes vamos a ver qué es una planta de potabilización y su historia. Una planta de potabilización es un complejo que se encarga de someter el agua superficial o subterránea de un río, de cualquier otro embalse, a varios procesos con la finalidad de garantizar que sea apta para nuestro consumo y uso en las actividades diarias de la población. La historia. Acá vamos a ver un poco de cómo nuestros antepasados utilizaban métodos para potabilizar su agua y que pudiera ser consumible. Entre los años 4000 y 1200 a.C. se utilizaban métodos de potabilización como hervir el agua, ponerla al sol, filtrarla a través de carbón, leña o arena y almacenarla en recipientes de cobre. Además, dejaban reposar el agua en vasijas de barro durante varios meses para que se precipitaran las partículas e impurezas y mediante un sifón extraían el agua de la parte superior. Acá podemos ver que desde hace mucho de una forma la potabilización del agua. Solo que gracias a la tecnología podemos decir que ya en este tiempo es de una forma más fácil que podemos consumir el agua. Bueno, vamos a ver los tipos de plantas. Las plantas, según los procesos que se realizan en ellas, reciben distintos nombres. Las plantas convencionales o de ciclo completo son las plantas más usuales acá en el país de Colombia. ¿Por qué se dice que tiene ciclo compuesto o completo? Porque realizan coagulación, sedimentación, filtración, floración, sin precisar sobre el tipo de instalación existente para cada proceso. Plantas de filtración múltiple. Se denominan así a las plantas en donde existe filtración lenta y en múltiples etapas. Las plantas de filtración directa es en donde el agua es llevada directamente a los filtros y enseguida se clora. Para su aplicación debe tenerse un agua muy cruda con turbiedades muy bajas. Plantas de filtración en línea. Se realiza la coagulación, filtración y la cloración. La planta compacta es denominada así porque se llevan a cabo todos los procesos en un mismo módulo prefabricado. Y vamos a hablar del proceso. Para este proceso elegimos la planta de potabilización Manantiales, que está localizada entre Bello y Copacabana. Tiene una capacidad de tratamiento en su primera etapa de 6 metros cúbicos por segundo. Ya en su segunda etapa aumenta a 9 metros por segundo. El agua que se procesa en esta planta proviene del embalse Río Grande 2 y su proceso sería: lo primero, la captación, luego la oxidación química, que es donde se le adiciona peróxido de hidrógeno para eliminar los compuestos orgánicos, la absorción, donde se le adiciona el carbón activado para eliminar los compuestos que dan olor, sabor y color al agua, la coagulación, que es donde se adiciona el sulfato de aluminio para desestabilizar las partículas coloidales y permitir que éstas se aglomeren en la etapa posterior. En esta etapa de la coagulación se elimina la turbiedad del agua. Pasamos a la floculación, que es mediante el movimiento de la masa del agua, que se forman unos flóculos, que son la aglomeración de todas las partículas anteriores. En la sedimentación, estos flóculos, que son más pesados, se van a la parte de abajo del tanque y el agua pasa a la filtración. En la filtración, que es el último filtro, la última etapa, quedan los microflóculos que no lograron pasar a la parte de abajo de la sedimentación. Y de ahí pasan a la desinfección, que es donde se le adiciona el cloro para eliminar los microorganismos y darle ya todas las características al agua potable. En este esquema básico que dibujamos, explicamos básicamente todo lo que les acabé de explicar.
que mi amiga puede decir cómo sea la captación y todo, pues es igual cómo pasa y ya le vamos a hablar de cada uno de los elementos. Bueno, conmigo mi compañera, para poder tener este proceso se obtiene el agua del embalse Río Grande 2 por medio de unos tubos que absorben el agua y primero pasan por una rejilla donde es captado el material más grueso. De allí, como podemos ver, pasa a la oxidación química, que bueno, como explicó pues, mi compañera, es donde se le agregan ciertos químicos. De ahí pasa a la coagulación, después tenemos la floculación, la sedimentación, después tenemos la filtración. Cami, ¿me dices por favor qué dice ahí después de la sedimentación? La filtración y posteriormente la desinfección. Listo, que sería la última etapa para poder que el agua llegue a las casas y sea consumida por nosotros. Los elementos que se tienen para dar la potabilización del agua en una planta como las que se utilizan en Colombia, las normales que tienen todos los elementos, las convencionales. Tendríamos la rejilla y el tamizador, que ahí vemos que puede quedar los materiales más gruesos cuando se da la canalización del agua para que llegue a la planta de potabilización. Está la rejilla y un tamizador. También tenemos... Bueno, en la siguiente encontramos la absorción y la cloradora. En la primera es donde se puede adicionar el carbón en polvo. Como pueden ver, es como si fuera un tanque. Segundo, es donde se destruyen los patógenos, que es donde se pues, todas estas sustancias al agua. Estos son tanques sedimentadores metálicos, que es donde en el proceso de la sedimentación los materiales más densos se van a la parte inferior del tanque y allí quedan dándole paso a los microflóculos al de la filtración. Tenemos un poquito del internet lento, entonces mi compañera está esperando que le llegue la diapositiva para poder explicarnos la floculación. Listo. Bueno, la floculación es un equipo utilizado para separar el agua del agua las partículas sólidas o fluidas, que serían pues como los aceites, mediante la gravedad. En los filtros, en las plantas no convencionales, sino en el otro tipo de plantas, que son las otras 4 que les explicamos al principio, se tienen unos filtros que eliminan partículas remanentes. Estas no son muy usuales en las plantas convencionales que tenemos acá en el país. Y por último tenemos a los tanques de almacenamiento, que es donde se almacena básicamente el agua para luego salir por las tuberías y que llegue a la casa de cada uno. Y listo, ese sería como el proceso de una planta de potabilización. Chao. Chao.